Martín Lutero, el reformador alemán grandioso, a menudo escribió sobre sus batallas personales con el diablo, porque al exponer los errores de la Iglesia Católica, eh, Lu- Lutero entró en una intensa lucha con el enemigo de su alma. Y hizo esto debido al hecho de que al criticar el catolicismo romano, él había invadido el territorio de Satanás y amenazado a su fuerte agarre en millones de personas que había engañado en la creencia de que su camino al cielo era por la religión. Y así Lutero experimentó algunas luchas muy severas con la guerra espiritual. Pero al hacer esto, él obtuvo una gran perspicacia sobre Satanás, de sus malos caminos, y usted puede ver el conocimiento eh, personal que Lutero tuvo en su lucha contra el diablo por la forma en que se refiere en su famoso himno sobre Dios, una fortaleza poderosa en nuestro Dios. Comienza diciendo la primera estrofa: una fortaleza poderosa es nuestro Dios, un baluarte que nunca falla, nuestro ayudante, Él en medio de la avalancha de enfermedades mortales que prevalece, porque todavía nuestro antiguo enemigo trata de trabajarnos con aflicciones. Su habilidad y poder son geniales y armados con odio cruel en la tierra no es su igual. Y luego en la tercera estrofa regresa Satanás y escribe: y aunque este mundo lleno de demonios debería amenazarnos con deshacernos, no temeremos, porque Dios ha querido que su verdad triunfe a través de nosotros. El príncipe de las tinieblas sombrío, no temblamos por él. Su rabia la podemos soportar porque su muerte está segura. Una pequeña palabra le caerá. Ahora, Lutero dijo en su última oración: una pequeña palabra le caerá al diablo. En otras palabras, él quiso decir: una pequeña palabra lo va a derrotar. La pregunta es, ¿cuál es esa pequeña palabra que Lutero tenía en mente? ¿Cuál es esa pequeña palabra que él tenía en mente? Él realmente no nos dice en el himno, pero un escritor que leí esta semana dijo que le tomó 20 años para darse cuenta de que él no tenía idea de lo que Martín Lutero estaba hablando en esta línea en su himno cuando dice esta pequeña palabra. Y ese puede ser el caso con muchos de nosotros, ciertamente ha sido conmigo. Entonces, ¿cuál es la pequeña palabra que Lutero creía que derrotaría al diablo? Bueno, de acuerdo a aquellos que han investigado esto al estudiar cuidadosamente la vida de Lutero, de Martín Lutero, eh, que esa pequeña palabra que Martín Lutero tenía en mente es la palabra mentiroso. Por su estudio en la palabra de Dios y su propia experiencia personal verificándola, Lutero sabía que cuando las personas reconocen el hecho de que Satanás es un mentiroso, es cuando su fortaleza se afloja y se convierte en un enemigo derrotado. Y Lutero tenía toda la razón. La Biblia dice que Satanás es un mentiroso. Jesús lo llamó mentiroso. Él dijo que él era mentiroso, el padre de las mentiras, lo que significa que él es el creador de las mentiras y mentir. Él es la fuente de todas las mentiras. Nuevamente, él le está diciendo, él es originador de todas esas mentiras. No hay nadie antes de eso. Y cualquier persona que mienta, él es el, el de a donde salen todas esas mentiras. Las escrituras revelan que desde el principio de la historia del hombre, Satanás ha estado mintiéndonos. Empezó con Eva cuando él le dijo que ella y Adán no morirían si comían de la fruta prohibida. Esta fue una mentira rotunda y una negación de la palabra de Dios, porque Dios les había dicho que el día en que lo desobedecieran y conocieran y comieran, se morirían. Y ellos murieron, no físicamente, eso vendrá más tarde, pero ellos sí murieron espiritualmente el mismo momento en que comieron. Y como resultado se separaron de Dios, por lo que necesitaban salvación para restaurarlos a su comunión.
Desde el momento en que Adán y Eva pecaron y cayeron en este estado de inocencia en el jardín del Edén, todos sus descendientes desde ese momento estaban destinados a ser nacidos en este mundo espiritualmente muertos, creyendo las mentiras del diablo y siguiendo sus caminos rebeldosos. Y es por eso que cada vez que un cristiano abre la boca y comienza a proclamar la verdad sobre Jesucristo y la salvación por gracia, eh, eh, Satanás se ve amenazado porque la verdad de Dios lo expone a lo que realmente es, un mentiroso. Y cuando es amenazado se defiende. Él va a luchar en contra de nosotros, hace lo que le permite Dios hacer para bajo el soberano permiso de Dios para evitar que la gente abandone su reino de oscuridad. Como usted ven, la guerra espiritual que Martín Lutero experimentó en el siglo XVI, el apóstol Pablo también experimentó en el primer siglo, porque como Lutero invadió el dominio de Satanás al predicar a Cristo y el evangelio de la gracia a aquellos que habían estado bajo el poder y esclavitud del maligno. Y en ninguna parte fue más evidente su batalla con el príncipe de las tinieblas que durante su ministerio en la ciudad de Efesios. Esto es lo que Lucas nos cuenta sobre el tiempo de Pablo en Efeso, en Hechos 19. En el versículo 8 dice: entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando de no dadamente discutiendo y persuadiéndolos acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos llevándose a los discípulos y discutía diariamente en las escuelas de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os ordeno por Jesús a quien Pablo predica. Y 7 hijos de un tal Seba, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y le dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y supieron esto todos los habitantes de Efesos, tanto judíos como griegos, y temor se apoderó de ellos y el nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban, y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Ahora, como les dije la semana pasada, Efeso no era una ciudad ordinaria en el mundo antiguo, era un lugar de extrema maldad, una ciudad que tenía una inusual gran cantidad de actividades satánicas, y al igual que he citado el domingo pasado de un hombre que estaba, describe en Efeso como un lugar de recogida para la superstición y las artes oscuras, un pozo negro de lo oculto, por lo que hoy quiero darles incluso más de una comprensión de cómo el mal de esta ciudad era. El, el principal problema en Efeso era que era un centro de brujería. La superstición, el demonismo y la brujería mantuvieron esta ciudad cautiva. Una extraña mezcla de artes negras, adoración a demonios, astrologías y prácticas ocultas de diversos tipos había llenado esta ciudad, con sacerdotes, magos, brujas, charlatanes de todas descripciones. La consecuencia inevitable, como siempre, entre las personas que están atrapadas en la esclavitud por la brujería, fue que las personas vivían en el medio y en el miedo y la oscuridad.
complaciendo sus deseos en prácticas malvadas y degradantes, y se hundieron en la esclavitud, la miseria y libertinaje de borracheras. Aquí en verdad había una fortaleza de la oscuridad. Y fue en bastión de la oscuridad, en este lugar que estaba saturado de Satanás, en que el apóstol Pablo llegó con ayuda de la única arma que pudo vencer a Satanás, las mentiras que él tenía, con el arma de la verdad, la palabra de Dios con respecto a Jesucristo. Ahora, en medio de que descubrimos el pasado domingo, el hecho de que estos versos en Hechos 19 mencionan la presencia y la actividad de Satanás en medio de esta ciudad, mientras que al mismo tiempo vemos las declaraciones relativas de la forma en la propagación del Evangelio y prevaleció incluso en medio de tal actividad. Vemos que eh, en la forma en que el Señor invade el reino de Satanás y triunfa sobre ello. Es decir, el mensaje de Lucas a nosotros en este pasaje es que en lugar de donde la actividad de Satanás es tan frecuente y tiene un agarre tan firme en la gente, aquí es la manera en que Dios trabaja para superar la fortaleza del enemigo. Y la forma en que Lucas desarrolla su mensaje es mediante la revelación de lo que sucedió cuando Pablo llegó a Efesio, la ciudad de Satanás en el medio antiguo, y comenzó a ministrar la palabra de Dios, porque en Pablo nos da un ejemplo y un modelo a seguir de cómo podemos hacer esto. Y empezamos que en Hechos 19:8 dice: entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino de la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivieran en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Lo que leemos aquí es que cuando Pablo regresó a Efesio, regresó a la sinagoga donde fue recibido tan cálidamente la primera vez que estuvo allí, y así retornó donde lo dejó. Pablo habló con valentía sobre Jesucristo y el reino de Dios, pero a diferencia de su anterior tiempo allí, que había sido muy breve, después de escucharlo anunciar a Cristo durante 3 meses, algunas de las personas en esta sinagoga que gradualmente creció, se endurecieron en sus corazones hacia las enseñanzas de Pablo, y esta dureza de corazón finalmente se instaló en abierta desobediencia al Evangelio, hasta el punto de que comenzaron a difamar públicamente la fe cristiana durante los servicios de la sinagoga. Y llegó un punto en que Pablo se dio cuenta de que sería mejor dejar de enseñarles y abandonar la sinagoga, y eso fue lo que hizo. Pero no se fue solo, porque durante su ministerio de 3 meses en la sinagoga, algunas personas se convirtieron y se convencieron de que lo que estaban enseñando era la verdad, y ellos se convirtieron en discípulos de Jesús. Y así, cuando Pablo dejó la sinagoga, se llevó a estos nuevos creyentes con él y abrió su propia escuela en una sala de conferencias que él alquiló de un hombre llamado Tirano, donde les enseñó incansablemente todos los días durante 2 años consecutivos, con el resultado de que las ciudades vecinas alrededor de Efesos en Asia Menor, que hoy día es el país de Turquía, ellos escucharon la palabra del Señor, porque los estudiantes de Pablo les llevaron la palabra y plantaron iglesias en estas ciudades. Eso es lo que sucedió, amigos. Así es como Dios invade el reino de Satanás. Él lo hace levantando individuos que incansablemente y fielmente proclaman su palabra, porque es solo la verdad de su palabra que va a dejar que las personas sean libres de la esclavitud y las mentiras del diablo. Como ven, cuando usted y yo, como creyentes en Cristo, cuando le contamos a alguien el Evangelio, a un incrédulo, ellos han estado
oscurecido de la verdad por Satanás. Eso es lo que Pablo nos dice en 2 de Corintios 4, en el versículo 3 y 4. Él dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Sin ni siquiera darse cuenta de esto, los incrédulos han sido engañados por Satanás de creer las mentiras de él, y están esclavizados por sus dictados rebeldes contra Dios. Ellos han sido agarrados en el fuego, en el medio del fuego de esto. Ellos no lo entienden, han sido cegados por Satanás. Para ellos no da sentido cuando le contamos el evangelio, y eso es lo que Pablo dice, que para los incrédulos esto parece no tener sentido, parece pura tontería. Y la única arma que tenemos, la única arma que Dios nos ha dado para abrir los ojos de los creyentes que han sido cautivos por las mentiras del diablo, es la palabra de Dios. Las verdades de las Escrituras acerca de Jesucristo y la salvación. Esto es lo que vemos en 2 de Corintios 10, 4, 5. Dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio, en la obediencia de Cristo. Qué verdad tan increíble vemos aquí. Las fortalezas que se refiere Pablo son esas fortalezas de Satanás, donde sus mentiras prevalecen en forma de argumentos, especulaciones, ideologías, filosofías y creencias religiosas a las que las personas se aferran, desafiando a Dios. Y la única forma que nos dice Pablo de que estas fortalezas de las mentiras satánicas pueden ser destruidas es por las verdades de la palabra de Dios, porque solo cuando la gente escucha las verdades del evangelio serán rescatados y liberados de los errores que tienen, los que tienen cautivos a ellos. Para que puedan salvarse y ser obedientes a Cristo. Y esta es la razón por la cual cuando Pablo llegó a Efesio proclamó las verdades del evangelio, y al hacerlo estaba invadiendo y atacando el reino de las tinieblas. Y eso es exactamente lo que necesitamos hacer nosotros también en cualquier esfera de influencia satánica que Dios nos haya colocado. La manera que usted puede ayudar a establecer las personas para ayudar a liberarlos de las mentiras que han adoptado es de hablarles de la verdad del evangelio con la oración, que Dios en su misericordia les abra los ojos. En cualquier lugar, cuando nosotros estamos compartiendo el evangelio, tenemos que referirnos a algunos capítulos en el evangelio. A veces tenemos que hacer eso porque la persona nos pregunta dónde dice eso, le dice en la Biblia, y usted puede abrir la Biblia y enseñarles, pero en el tiempo de Pablo no había un Nuevo Testamento para él referirse, porque todavía no había sido completado, no se había juntado todo, así que había que haber alguna otra manera de verificar que esto eran palabras de Dios y que él era un predicador autorizado de la palabra de Dios. Y la manera de hacerlo es que Dios le permitió que podía hacer para que vieran que él era el portavoz autorizado, haciendo milagros sobrenaturales que autenticaban a Pablo.
así como a los demás apóstoles, como representantes de Cristo. Vemos que ellos lo hacían por las señales y milagros que lo autentificaban como apóstoles. Y esto es exactamente lo que sucedió en Efesios, ya que Lucas nos da un segundo principio sobre cómo se invade el reino de Satanás. Está invadido por no solo la predicación persistente de la palabra de Dios, pero también por el poder de Dios siendo demostrado. Dice, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Lucas nos dice que mientras que Pablo enseñaba a sus alumnos, Dios estaba proporcionando evidencia de que Pablo predicaba su verdad y que era su mensajero. Y la evidencia era que Dios estaba demostrando su poder, realizando ciertos milagros a través de Pablo, demostrando esto en una manera muy inusual. Lucas nos dice que cada vez que los pañuelos y delantales que Pablo usaba eran llevados a los enfermos, y cuando los enfermos los tocaban, sus enfermedades los abandonaban y los espíritus malignos se iban de ellos. De las personas que estaban poseídas demónicamente. Ahora, hay varias cosas sobre estos milagros que debemos entender. Primero, Lucas reconoce que estos milagros fueron diferentes a la mayoría de los milagros de validación de Dios y las demostraciones de su poder a través de los apóstoles. Y Lucas indica que estos milagros eran diferentes al referirse a ellos no simplemente como milagros, sino como milagros extraordinarios, lo que significa que estos milagros eran especiales, eran fuera de lo ordinario, eran unusuales, no eran los tipos habituales de milagros que Dios hizo a través de los apóstoles. Estos fueron milagros especiales, extraordinarios, únicos. En segundo lugar, las prendas de vestir que se utilizaron en estas curaciones fueron las que utilizó Pablo en su trabajo de fabricación de tiendas de campaña. Sus pañuelos eran sus bandas para el sudor, rayas de telas que llevaba alrededor de la cabeza para evitar que el sudor goteara sobre sus ojos. Es decir, eran trapos de sudor, y los delantales no eran del tipo que uno se ata alrededor de la cintura para hacer una comida, sino que eran delantales de cuero que Pablo usaba cuando hacía carpas. Y vemos que Pablo no trató de vender ninguna de estas prendas. Él no hizo nada de eso. Muchos curanderos de fe falsos que explotan a las personas en estos días ofrecen vender pañuelos especiales bendecidos a aquellos que están enfermos. Pablo no hizo nada de eso, no vendió ninguno de sus trapos o delantales, sino que otros los tomaron y tocaron a los enfermos con ellos y fueron sanados. Y eso nos lleva al cuarto y lo más importante que debemos saber acerca de estas curaciones extraordinarias, la razón por la cual Dios eligió esta forma inusual de verificar las credenciales de Pablo como apóstol y demostrar su poder. Todo se remonta a donde Pablo está ministrando, es decir, su ubicación. Estaba en la ciudad de Efeso, en una ciudad llena de magos y hechiceros supersticiosos que creían que el poder de curar a alguien podía transferirse de una persona a otra. En realidad, esta era una creencia muy común de muchos en el mundo antiguo, y al realizar este tipo de milagros con la ropa de Pablo, tocando y sanando a los que estaban enfermos, Dios mostró no solo su poder, sino también su gracia al acomodarse al pensamiento de estas personas, así como John MacArthur explica lo que Dios estaba haciendo. Él escribe: cargados de superstición y sin comprender que Pablo era simplemente el canal humano para el poder de Dios, los efesios hicieron
algunas cosas asombrosas. Los pañuelos o bandas para el sudor, delantales que usaba Pablo durante su trabajo de fabricación de carpas, incluso fueron llevados de su cuerpo a los enfermos. La idea de que el poder curativo podía transmitirse tan mágicamente prevalecía en el mundo antiguo, que las enfermedades los abandonaron y que los espíritus malignos salieron por este medio, no encomienda ese método, como algunos posibles curanderos harían creer a la gente. En cambio, debe verse como nada más de la acomodación de Dios a la mentalidad de esas personas, y además demostró que Pablo era de Dios y por lo tanto habló por Dios, impresionando con él como el mensajero de Dios. Sus curaciones estaban preparadas para escuchar su mensaje de salvación. Ahora, el principio que vemos en todo esto, es que la forma en que Dios invadió el reino de Satanás en Efeso no fue solo por Pablo predicando el evangelio, sino verificando a Pablo como su mensajero, demostrando su poder, trabajando a través de él. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Porque Dios no va a hacer milagros como este para verificarnos como sus representantes. Y la razón de esto es porque no necesitamos milagros para confirmar que lo que hablamos de la Biblia es de Dios, porque como dije antes, ahora tenemos la palabra de Dios escrita que confirma que lo que estamos diciendo acerca de Cristo es verdad. Y por lo tanto, la forma normal en que Dios demuestra su poder hoy no es por milagros sobrenaturales, sino, note esto, por las vidas cambiadas de aquellos que aceptan a Cristo. Usted ve el poder de Dios sobre Satanás, se ve cada vez que alguien que ha estado muerto en sus pecados y delitos, alguien que ha sido cautivo por las mentiras de Satanás, recibe una nueva vida en Cristo para que ahora camine de acuerdo con la verdad de Dios. Así es como el Señor demuestra su poder, y el papel que usted y yo tenemos en todo esto es simplemente decirle a la gente la verdad sobre Cristo, porque es esta verdad la que libera a la gente. Amigos, este es el objetivo de Efesios 2, versículo 1 al 10, para declarar el poder de Dios en nuestra salvación, porque nosotros estábamos muertos, no podíamos hacer nada en relación a Dios. Déjenme leerle estos en Efesios 2, 1 al 10, manteniendo en mente lo que el mensaje de Pablo es. Él dice: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la muerte. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Nuevamente, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad, para que con nosotros en Cristo Jesús, que por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieras en ellas. Ahora, habiendo recibido vida espiritualmente en Cristo, ahora en lugar de caminar según el príncipe del poder del aire, Satanás, caminamos en buenas obras que honran y glorifican a Cristo. Así es como demostramos el poder de Dios. Ahora, como he dicho antes, cada vez que se invade el reino de Satanás, se le amenaza, por lo que él se trata de defender. Y eso es exactamente lo que hizo en Efeso. Al ver que tanta gente estaba impresionada con la forma en que los demonios estaban siendo impulsados en relaciones
con el nombre de Jesús en el ministerio de Pablo, incitó a algunos exhortistas falsos, algunos de los siervos de Satanás, a tratar de aprovecharse de este poder e intimidarlos. Vemos en Hechos 19, dice, pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica, y 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Lucas nos dice que en el mundo de esa época había exorcistas judíos itinerantes que iban de un lugar a otro intentando expulsar a los espíritus malignos de aquellos que estaban poseídos por los demonios. Y la forma en que harían esto sería decir el nombre de un espíritu maligno más poderoso que el demonio que vivía en el individuo que intentaban expulsar. Ahora, el hecho de que hubieran exorcistas judíos en el mundo antiguo no debería ser una gran sorpresa para nosotros, porque durante su ministerio de restal, Jesús mencionó a hombres como este. En Mateo 12:27, Jesús dijo a los fariseos, y si yo expulso los demonios por Belzubé, ¿por quién los expulsan a vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Jesús admite que había exorcistas judíos quienes trataron de expulsar demonios. Y Lucas nos cuenta acerca de algunos de estos exorcistas judíos que estaban ejerciendo su oficio en Efeso, es decir, 7 hijos de un hombre llamado Esceva, un sacerdote principal judío. Ahora, nunca había un sumo sacerdote judío con el nombre de Esqueva. Así que esto significa que este hombre pertenecía a una sumo sacerdotal familia, o de la que dio a sí mismo el título de jefe de cura con el fin de impresionar a los demás y traer nuevos clientes. En cualquier caso, sus 7 hijos, sabiendo sobre el ministerio de sanidades de Pablo y expulsando demonios, y que él representaba y predicaba a Cristo, intentaron expulsar a un demonio de un hombre, ordenando al demonio en el nombre de Jesús, a quien Pablo predicaba, para dejarlo. Ahora, estos 7 chicos de Esqueva habían engañado probablemente una gran cantidad de gente incrédula a lo largo de los años, e hizo un montón de dinero con sus exorcismos falsos, pero ellos no podían engañar a este demonio. Sabía exactamente quién era Jesús y conocía a Pablo, y el poder de Dios le había dado, el poder que Dios le había dado sobre los demonios, pero él no conocía a estos tipos. Por eso les dijo, ¿quiénes sois? Es decir, a diferencia de Jesús y Pablo, no tenían a Dios, le dieron autoridad sobre él y le enfureció que hubieran tratado de expulsarlo de este hombre. Y así es, en su ira, energizó al hombre en el que vivía, dándole, como lo hacen a menudo los demonios, fuerza sobrenatural para atacar a estos hombres y dominar a los 7, para que salieran corriendo de la casa desnudos y sangrando por la paliza que habían recibido, y sin duda humillados, y en esto los dejó todos aterrorizados. Como un escritor lo expresó, lo único que recordaban eran algunos derechazos y izquierdazos, la puerta abriéndose y corriendo desnudos locamente para cubrirse. Ahora, a la luz de este incidente, hay 2 cosas que señalaría. Número 1 es que este incidente revela las inconsistencias de Satanás, porque en el pasado, sin duda, dejó que estos hombres lograran exorcizar a algunos demonios para
promover su agenda de mentiras, pero no esta vez. Esta vez Satanás se volvió contra estos exorcistas y los golpeó, indicando que, como Jesús había dicho, una casa dividida contra sí misma no puede sostenerse. Como ven, Satanás no opera de acuerdo con las reglas de lógica y racionalidad. Él es el autor de la confusión y sin duda sus sirvientes fracasados ese día estaban bastante confusos. En segundo lugar, este incidente sirve como una buena advertencia para todos nosotros. Nunca meterse en todo lo que es demoníaco, cosas como la ouija, adivinos y la astrología, lo cual está todo en el reino de Satanás y por lo tanto debe permanecerse lejos de ellos o se pondrán en un lugar muy peligroso al estar bajo influencias demónicas. Y lo mismo es cierto para aquellos que asumen que tienen el derecho y la autoridad de dictar a los demonios y a Satanás lo que quieren que hagan. Escuchen, en Judas 9 leemos que ellos ni siquiera quieren pronunciar ni siquiera el arcángel Miguel que quería pronunciar ningún juicio en contra de Satanás. Así que si el arcángel no tiene la autoridad para pronunciar un juicio contra Satanás, usted tampoco lo tiene. Así que manténgase alejado del mundo espiritual de los demonios. Es peligroso. Ahora, volviendo al incidente de los 7 hijos de Seba siendo atacados por el demonio, debemos entender que Dios estaba soberanamente detrás de este intento que falló de expulsar a los demonios. Y lo hizo para demostrar el poder legítimo de Jesucristo y el ministerio del apóstol Pablo sobre las fuerzas del mal. Y es por eso que leemos en el versículo 17, y supieron esto todos los habitantes de Efeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. A medida que más y más personas se enteraron de esto, de este exorcismo fracasado, el miedo cayó sobre ellos porque se dieron cuenta de que Jesús era alguien con verdadero poder y no alguien a quien tomar a la ligera, porque tenía una autoridad genuina sobre los poderes de las tinieblas y como resultado el nombre del Señor Jesús estaba siendo magnificado, y una de las formas en que se magnificó su nombre es que este incidente estaba teniendo un efecto poderoso en aquellos que ya eran creyentes, como Lucas nos cuenta. Y al hacerlo, Lucas revela un tercer principio sobre cómo se invade el reino de Satanás. Él nos dice que el reino de Satanás está invadido por la predicación persistente de la palabra de Dios y por el poder de Dios siendo demostrado. Y ahora nos dice que el reino de Satanás es invadido por la purga de prácticas impias sobre los creyentes en Cristo. En Hechos 19, 18, él nos dice, también muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaron y a la vista de todos, calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Cuando se corrió la voz por la ciudad acerca de lo que había sucedido a los 7 hijos de Seba, que también se extienden a los que habían ya convertido en creyentes en Cristo y que tuvieron un profundo impacto sobre ellos. Estos cristianos no solo tenían una nueva reverencia por Jesucristo debido a su poder, sino que también vieron la pecaminosidad y la impotencia de la magia en la que habían estado involucrados como incrédulos. Y observen que esto todavía se practicaba incluso como creyentes. Y así Lucas dice que como resultado de darse cuenta del poder y la autoridad de Cristo sobre Satanás, muchos de los que ya habían creído en Jesús para salvación se presentaron confesando y revelando las prácticas en las que estaban involucrados, es decir, sus prácticas mágicas que implicó el lanzamiento de hechizos secretos. Y la importancia de esto es la confesión y la divulgación de estos hechizos mágicos secretos, es que divulgar cuáles eran esos hechizos secretos los hizo inútiles
inutilizables a partir de este momento porque ya no eran secretos. Es decir, esto fue un arrepentimiento genuino porque al revelar sus hechizos secretos declararon que estaban abandonando y alojándose de la magia que habían estado practicando durante la mayoría o la mayor parte de sus vidas, dependiendo de su corazón. Esto fue su arrepentimiento. Ellos dejaron de seguir en esto. Ellos no se detuvo ahí porque leemos en comparación con el versículo 19 que muchos de los que habían participado en las varias prácticas de la magia que habría implicado dependiendo de horóscopos para darles orientación, mirando las estrellas en los cielos como los factores que influyen en sus vidas, creencias supersticiosas, adivinaciones, las prácticas ocultas y la brujería. Fueron condenados de esas prácticas como el pecado completo y por lo que trajeron los libros de magia juntos y quemándolos en una gran hoguera en el centro de la ciudad. Y Lucas agrega que para enfatizar la autenticidad de su arrepentimiento, que el valor colectivo de estos rollos era de 50,000 piezas de plata, lo que equivale como 50,000 días de ingresos para el trabajador promedio de este día. Disculpen una dificultad técnica que acabamos de pasar. Ellos perdieron una fortuna, pero no les importó. Estas personas tomaron esto en serio, abandonando sus pecados, porque se purgaron de todo lo que sabían que era demónico y malvado. Y ahora yo me pregunto si esto es tan serio con usted también acerca de purgar prácticas pecaminosas de su vida. ¿Qué libros pecaminosos, artículos de revistas, lugares de interés en línea, programas de televisión y películas está usted dispuesto a quemar para que pueda liberarse del pecado? Verán, estos creyentes en Efeso mostraron la realidad de su fe al eliminar de sus vidas lo que sabían que era incorrecto y pecaminoso. Y así es como se invade el reino de Satanás. Sucede cuando los creyentes en Cristo se toman en serio su fe y se limpian de todo lo que los arrastra y les impide perseguir a Jesús con el corazón limpio. Y como resultado de su limpieza y purga del pecado, otros en su comunidad vieron la realidad de su fe en Cristo. Y eso es lo que Lucas nos revela en el versículo 20. Él dice, así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Algunas personas estaban viniendo a fe en Cristo. Así que mis amigos, Satanás es real. Y él es malvado. Él es perverso y no amaría nada mejor que devorarlos espiritualmente poniéndolos en esclavitud al pecado. Algunos de ustedes ya están en cautiverio porque están esclavizados por las influencias satánicas en su vida, drogas, alcohol, pornografía, actividad sexual ilícita, mirar y leer cosas que son moralmente vergonzosas, inapropiadas para creyentes. Usted necesita una vez por todas admitir y denunciar estas cosas, apartarse de ellas, deshacerse de ellas, confesárselas a Dios y abandonarlas independientemente de cuánto le cueste financieramente o de cualquier otra manera y comenzar a seguir a Jesucristo como Él quiere que lo siga, como usted sabe que debería seguirlo, con manos limpias. Y para aquellos de ustedes que todavía no conocen a Cristo como su Salvador, tengan en cuenta que sin darse cuenta están siguiendo a Satanás y creyendo en sus mentiras. Y si lo deja, él le seguirá mintiendo hasta que entre en el infierno. Entonces usted sabrá la verdad, pero para ese entonces será demasiado tarde. Ahora es el momento para que vengan a Cristo en salvación. Hoy es el día de la salvación. Ponga su fe en Cristo.
No sabemos si alguien que está viendo hoy día vaya a morir por el virus. No tome ese chance. Llame a Cristo, ponga su fe en Cristo hoy y seas salvo de su pecado, las mentiras de Satanás y de la ira de Dios. Eh, Cristo fue juzgado en nuestro lugar. Ponga su fe en Él antes de que sea demasiado tarde y sea salvo, no solamente por las mentiras de Satanás, sino de la ira de Dios que va a venir. Vamos a cerrar en oración y luego Joel va a venir a cerrar en una canción. Señor, te damos gracias por este pasaje tan poderoso de escritura, muy único y inusual, pero muy poderoso y discute cosas muy reales de la vida. Todos nosotros tenemos aplicación a este pasaje para nosotros. Oro, Señor, que tú tomes este mensaje y nos lleve a dentro de nosotros, en nuestros corazones, y que cualquier cosa que tengamos, que nos rechazamos de ellos y que vengamos a estar limpios, Señor. Y aquellas personas que sean un poco penosas, que sepan que tienen tu palabra, Señor, dale fortaleza de proclamar tu palabra, y oramos por aquellas personas que no te conocen, Señor, que sus ojos sean abiertos, su corazón sean abierto a la verdad y reciban a Cristo como su Señor y Salvador. Señor, oramos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.